Muy bienvenidos mis queridos telepensantes. Hoy día junto a nuestro convencional constituyente Martín Arrau hemos convidado a Cristina Villagómez. Ella es ecuatoriana, es abogado, experta en derechos humanos y ha trabajado y está trabajando como asesora en la convención constituyente que nos ha traído este Frankenstein sobre el cual tenemos que pronunciarnos y del que se están diciendo una serie de maravillas, mi estimado telepensante, se le está diciendo a la gente, cual cantos de merluzo, porque usted sabe que esos cuentos públicos fueron cantos de merluzo, no cantos de sirena, porque al señor Boric no le da para ser sireno, pero sí un merluzo en los que la gente cayó redondita y por lo tanto estamos muy preocupados de cómo puede avanzar en adelante la opción apruebo. Muy bienvenida Cristina, muy bienvenido Martín, gracias por estar en Las Verdaderas Mentiras. Muchas gracias Vanessa, gracias Martín, qué gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Hola, hola, hola Vanessa, Cristina, bueno, bienvenida al programa. Vanessa, vamos a ver qué nos depara esta semana, digamos, qué novedades vamos a tener y aquí con todo lo que nos pueda contar Cristina de la experiencia que tiene además en otros países que han seguido derroteros parecidos, lamentablemente. Así es, Cristina, cuéntales un poco de los telepensantes, ya has estado antes acá en el canal, seguro muchos te conocen ya, pero cada día, yo creo, o cada semana que va pasando de este proceso constituyente, a ti te llega a tu imaginario de una manera distinta que a quienes lo vivimos por primera vez, a quienes realmente creen que este proceso puede, por ejemplo, aprobarse para reformar. Partamos por ahí, si te parece bien, aprobar para reformar, qué lindo suena ese canto de sirena, entonces todos aprobamos juntos esta magnífica constitución y luego, bueno, lo que no nos gusta lo va reformando. ¿Cómo ves esa opción que plantea el gobierno como un camino a seguir para los chilenos? Bueno, yo, como bien dijiste al inicio, yo he estado trabajando en la Convención Constitucional, aquí tengo mi constitución, lo que ha producido la Convención Constitucional. Y claro, hay mucha gente que está planteándose esta idea de aprobemos para reformar. Esto no se puede reformar, está mal hecho. Está muy mal hecho. A diferencia de, por ejemplo, la constitución venezolana, de la ecuatoriana, de la boliviana, esta constitución realmente no hace ningún sentido. Fíjense lo que les voy a decir. La constitución, si uno ve la constitución boliviana, la ecuatoriana y la venezolana, y las estudia y ve cómo se hicieron, no puede ver que hay relativo sentido, son atentados contra la democracia, 100%, pero hacen sentido, aunque sea tienen alguna proyección, aunque sea uno puede ver un sistema político claro, aunque sea hay una ruta para seguir, pero lo que hizo la Convención Constitucional no sigue esa lógica. Esto no tiene ningún sentido, no hay forma de que puedan arreglar yo aquí voy a citar de nuevo a Felipe Arboe, este mamarracho. Además, porque esta constitución, sin contar lo que se esté haciendo en las comisiones transitorias de armonización, sin contar lo que están haciendo actualmente, ya tiene una serie de candados que hacen que sea imposible de reformar. Imposible de reformar. No van a poder hacerlo y es una pena, es una lástima, porque sé que hay muchas personas que querían votar a prueba sabiendo que esto era un mal producto, para poderlo mejorar con el tiempo. Lastimosamente, yo les pido a esas personas que si no quieren tomarse la molestia de leer los 499 artículos que son encima una lata, ¿ya? Les pediría que se vayan a la última parte de la Constitución de la Convención, a la última parte de este borrador, ¿ya? Y que lean, por ejemplo, los candados que se encuentran en las últimas páginas de este borrador, que por ejemplo están a partir de la página 146, 147, uno ya empieza a ver ciertas partes que son, ahí es cuando uno se da cuenta que esto realmente no tiene ningún sentido de reformar. 148 para ser exacta, perdón. El artículo 76, 78, 79 y 81, lo que te están diciendo básicamente es que para cualquier reforma, cualquiera, ustedes van a tener que someter esto a un plebiscito que ratifique que en efecto esa reforma se puede llegar a hacer. Ahora, les quiero contar que la Constitución ecuatoriana tiene un candado más o menos parecido, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó? Correa, en efecto, bueno, la Constitución ecuatoriana, la que sacó la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, sí fue un texto jurídico con algunas fallas y sobre todo que no cumplía 100% los requisitos que quería Rafael Correa en ese minuto.
Entonces, sí hubo una serie de cambios de esa constitución, ha sido modificada alrededor de 16 veces en 15 años, es harto. Pero bueno, esas modificaciones fueron hechas para terminar de ajustar los engranajes del sistema político para que se ajustaran al Ejecutivo, ¿ya? Porque eso es un traje a la medida, igual que en Venezuela, igual que en Bolivia. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Rafael Correa? Con un candado similar de referéndum ratificatorio, lo que hizo fue poner una lista de preguntas. ¿Quiere usted mejor justicia, sí o no? ¿Quiere usted, yo qué sé, que los animales no puedan morir en espectáculos públicos, sí o no? Y te metió temas muy variados, ¿ya? En unas consultas que venían 13, 14, 15 preguntas, que por supuesto generaban muchísima confusión en la ciudadanía y además las preguntas estaban pobremente mal estructuradas, mal hechas. Porque yo quiero mejor justicia, por supuesto que quiero mejor justicia, pero dime cómo lo vamos a conseguir. Entonces, eso fue un problema. Yo quisiera decirles a las personas que nos están viendo la diferencia enorme de esta constitución, la constitución de la convención, con las constituciones ecuatoriana, boliviana, venezolana, es que atrás de esas constituciones había un caudillo que puso las instrucciones de cómo tenía que ser. Entonces sí, por eso mismo, son un atentado a la democracia, pero aunque se hacen sentido. Esto fue hecho por un grupo de gente que entró desde el día 1 a la Convención Constitucional con una bandera distinta a la de Chile, la bandera del aborto, la bandera de la plurinacionalidad, la bandera de lo que sea, pero la bandera de Chile no. Y no hubo un caudillo, nunca hubo un orden que pudiera estructurar este mamarracho, ¿ya? Para que haga sentido. Esto no se puede reformar. Y ahí, Martín, porque muchos pensábamos que el padre de este proceso, porque lo había impulsado de forma importante, y que podría haber sido el caudillo del que habla Cristina, era Fernando Atria. Sin embargo, no tuvo él, al parecer, porque de hecho, si uno lee el otro modelo, ahí hay una coherencia, por mucho que uno diga, mira, esto es algo que va a terminar en una crisis, desmantelando el país, nos va a dejar en la situación de Argentina, que era lo que siempre se planteó, ¿no es cierto? Lo que se quiere es el otro modelo había sido pensado por Atria y sus amigos, y luego a donde vamos es hacia Argentina. Pero como bien señala Cristina, terminamos en Venezuela y peor, digamos. ¿Qué pasó con el atriarcado? ¿Nos tenemos que decepcionar de su carisma y su capacidad de liderazgo? ¿O cómo se dio todo esto? No, yo creo que fue víctima, digamos, de un sistema, un modelo de convención. Y yo creo que también avergonzado del producto, digamos. Si aquí cuando la gente me pregunta, diga, esto es todo más malo que lo que hay hoy día, bueno, es que hoy día tenemos un auto, Constitución, que puede ser un Toyota Yaris, digamos, ¿ya? Y lo que hay hoy día no es ni una carretela, digamos, porque no anda. Es como que tenemos un neumático en el techo, tenemos el motor vuelto para atrás, no hay manubrio. O sea, la cosa es efectivamente un antisistema. Uno lo lee y son puras cosas pegadas como un árbol de los sueños. Y no hay coherencia, no hay nada. Cristina lo dice mucho mejor que yo, digamos, pero esto se da porque efectivamente ellos estaban muy felices, me refiero a ellos, la extrema izquierda, la izquierda, porque lograron 2/3. Pero es que aquí no había un líder de esos 2/3. Eran 2/3 de muchas mini minorías con sus banderas. Entonces estaba la bancada ecologista ambientalista, la bancada feminista, los independientes no neutrales, los pueblos originarios, el Partido Comunista, el Frente Amplio, algunos de la ex Nueva Concertación o como se llame. Entonces, cada una de esas personas tuvo que ir instalando su bandera de lucha a cambio de los votos para el resto de las cosas. Yo creo que nadie se imaginaba que íbamos a tener 60 artículos dedicados a los pueblos indígenas. Si Chile no es un tema, la plurinación nunca fue un tema, nadie marchó por la plurinación. Pero bueno, para tener los 17 votos de los pueblos indígenas, o si no se les caía todo su proyecto, tuvieron que meter eso. El tema del aborto libre, que no es aborto, ni siquiera interrupción total del embarazo sin ninguna limitación, nadie pensaba llegar a eso, pero bueno, si queríamos los votos de la bancada feminista, ahí estaba. Y así con cada uno de los temas, entonces es un antisistema. Tomamos temas que le interesan a cada uno de estos grupos y los tiramos. Si tenemos dos, creo que Cristina se sabe mejor que yo el proyecto, dos artículos creo que se refieren al pueblo tribal afrodescendiente. Se le mencionaron un par de veces. Entonces, ¿por qué? Porque hay una mujer que está acá, que es del Partido Comunista, que aquí hizo el lobby necesario y tenemos dos artículos del pueblo tribal afrodescendiente a nivel constitucional. Entonces, efectivamente, esto no es una constitución. Son muchas ideas, muchos sueños en un libro que le pusieron afuera una portada que dice Constitución. Y por eso es inarreglable. Entonces, bueno, yo creo que el señor Atria
no está muy contento y nadie de los ideólogos de esto está muy contento con lo que salió acá. Y desde el punto de vista intelectual, de partida no están yendo mucho a debates, porque debates me refiero a académicos, porque les da un poquitito de vergüenza. O sea, o cualquier estudiante de media leyendo esto toma un par de artículos, le hace dos preguntas y la verdad es que quedan en jaque, porque son cosas indefendibles. Indefendibles. No sé, el derecho a la actividad corporal. ¿Qué significa eso? ¿No lo teníamos antes? ¿No podíamos tener actividad corporal? ¿O por qué lo incorporamos? El derecho al libro y la lectura. ¿No teníamos derecho al libro y la lectura? ¿Por qué lo pusimos a nivel constitucional? Y así sigue y sube y sigue en muchos otros temas. Ahora, aquí hay dos puntas del problema. Uno, lo que planteaba Cristina, que además que es la posibilidad de cambio, ¿no es cierto?, transformaciones, porque aprobar para reformar, o sea, ya ok, puede ser que no te guste tanto, pero mira, prueba igual, porque igual tú la vez anterior aprobaste, entonces ¿cómo va a ser contradictorio ahora? Te vaya a ir en contra de ti mismo, además vaya a ser como la derecha, o sea, es una cuestión que no puede ser, o sea, aprueba y lo vamos a reformar. El punto es que además de las cláusulas plebiscitarias que dice Cristina, está, según lo que entendí, la semana pasada se terminó por aprobar este secuestro de parte de una minoría de personas que dicen representar a los pueblos originarios, porque no los representan, no han sido elegidos mayoritariamente por los pueblos originarios, o sea, ni siquiera digamos eso, sino que es una minoría extremadamente ideologizada que hoy día ha logrado que todo aquel proyecto que pueda afectar los intereses de los pueblos originarios deba ser sometido a consulta indígena, pero todo, cualquiera. Eso en la práctica lo que significa es que no hay poder legislativo, que no hay poder ejecutivo, que no se puede emprender absolutamente nada sin una dictadura de quienes en ese momento se sientan representantes de los pueblos originarios y ocupen esos puestos. O sea, ahí ese sí ya es el candado absoluto y es la consolidación de un régimen tiránico gobernado por estas minorías que se visten de pueblos originarios cuando en realidad tampoco es en todos los casos así, ni tampoco son representantes de la gente que dicen representar. ¿Cómo lo ven ustedes, Cristina? Yo, antes de entrar a ese punto que es fundamental, es crucial, solo quería hacer una cosa que va a demostrar lo que dice Martín, que esto es simplemente una construcción de grupos que nunca se pudieron poner de acuerdo. Verán, vamos al artículo, vamos a la página 93 del borrador, vamos al artículo sobre la libertad sindical, el derecho a la libertad sindical. Solamente fijémonos en los últimos incisos, que dice así: la Constitución garantiza el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de interés que definirán a través de ella, los que no podrán ser limitados por ley. Inciso siguiente: el legislador no podrá prohibir la huelga. Inciso siguiente: la ley solo podrá establecer limitaciones excepcionales a la huelga para atender servicios esenciales que pudieran afectar la vida, salud o seguridad de las personas. Es un artículo, dice tres cosas totalmente diferentes, no tiene ningún sentido. Pero es realmente importante lo que tú estás diciendo, Vanessa, porque yo creo que cuando se aprobó el artículo 7, al que te estás refiriendo es el artículo 7, inciso segundo, de forma de Estado, ese artículo fue aprobado el 16 de febrero de este año a las 23 horas con 43 minutos, exactamente. Me acuerdo que llevábamos un día de votaciones extensísimo. Y claro, cuando se aprueba ese artículo, tú ves el registro de las votaciones y ves que la centroizquierda votó a favor de ese artículo. Y pucha, cuando nos pusimos a analizar, dijimos, lo que se acaba de votar, obviamente la derecha votó en contra, pero lo que se acaba de aprobar es un poder de veto a favor de los pueblos originarios en toda ley y toda política pública del Estado de Chile. Es grave, es gravísimo, ¿ya? Eso la gente lo puede encontrar en la página 53 del borrador de la convención, ¿ya? Y lo que dice textualmente, porque siempre te van a decir que esto es mentira, ¿no? Lo que te dice textualmente es lo siguiente: los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución, que es básicamente todo, porque hay una Constitución paralela para los pueblos originarios. Ok. Esto es algo que lo notó después, pasando unos meses, la misma centroizquierda. Y la centroizquierda pone una advertencia, pone la luz roja, el 28 de abril de este año. Uno de los representantes de la centroizquierda
advirtió y dijo, hey, acabamos de aprobar un error, aprobamos un error que le da un poder de veto a los pueblos originarios. Ojo, la centroizquierda, no la centroderecha, no la derecha. ¿Y qué pasó? El representante de la centroizquierda lo que dice es, he ingresado una indicación que aumenta un artículo que nos podría ayudar a neutralizar esto y asemejarlo a lo que dice el convenio 169 de la OIT, que básicamente lo que te dice es que tú tienes que consultar, pero que el consentimiento, el resultado de esa consulta, no es vinculante. ¿Ya? Ok, ¿qué pasó con esa indicación? Se rechazó. Esta constitución, la constitución de la convención, está tan mal hecha, ¿ya? Que todavía no logran entender muchos convencionales qué fue lo que aprobaron. ¿Ya? Y por ejemplo, si tú te vas a la Constitución del Ecuador, y te vas al artículo 57, numeral séptimo de la Constitución del Ecuador, puedes ver que ahí también hay consulta previa. Pero bajo ningún concepto es semejante al poder de veto que la Constitución de la Convención le está dando a los pueblos originarios. Y si tú te vas a la Constitución boliviana y te vas al artículo 30, inciso segundo, numeral 15, te das cuenta que también hay consulta previa, pero bajo ningún concepto con consentimiento. No puede haber un poder de veto. Y si nos vamos al 169, porque claro, muchos convencionales aprobaron ese artículo, el artículo 7, el artículo del veto indígena, ¿ya? Pensando que era similar a lo que decía el 169, y qué pena que haya habido tanta ignorancia con respecto a este tema, porque si tú te vas al artículo 6 del convenio 169, en su inciso segundo, ¿ya? Te dice que sí, en efecto, tienen que ser consultados en las materias en las que les podrían llegar a afectar, pero que ese consentimiento no es vinculante, primero, y segundo, que si no se logra ese consentimiento, se tendría que buscar alguna forma de resarcir posibles daños que se hayan podido generar a raíz de un proceso de explotación, de exploración, de lo que fuere, en sus territorios. James Anaya, el relator de las Naciones Unidas, uno de los grandes relatores de las Naciones Unidas para pueblos originarios, hizo una interpretación sobre lo que implicaba el 169 y el consentimiento del cual habla el 169. Él dice que el consentimiento puede ser incluso negativo. Es decir, nunca es vinculante. Chile ya, sí, ha ratificado el 169, pero bajo ningún concepto eso significa que tiene que hacer consultas de carácter vinculante. Pero la Constitución de la Convención lo acaba de plantear así. Eso significa para la gente que está en la casa, que si se aprueba este texto, Dios, espero que no, pero si se aprueba este texto, las próximas leyes de pensiones que tenga que hacer el Estado de Chile tendrán que ser sometidas al consentimiento indígena. Cualquier reforma al sistema de salud que pueda llegar a existir tendrá que ser sometido al consentimiento indígena. La política de vivienda nacional tiene que ser sometido al consentimiento de 11 pueblos indígenas. 11 pueblos. ¿Por qué? Porque la vivienda tiene que tener pertinencia cultural. ¿Ya? Ahora, esta es otra. ¿Cuáles son los 11 pueblos de Chile? Yo he preguntado a la mayor cantidad de chilenos que he podido, les he pedido que por favor me digan, me nombren, ¿cuáles son los 11 pueblos originarios de Chile? Con suerte llegan a 4. Con suerte llegan a 4. ¿Ya? Entonces, adicionalmente a esto, le estamos dando una cantidad de poder a grupos que desconocemos por completo, que no han formado parte de la realidad de Chile. Diferencia de lo que pasa en Ecuador, por ejemplo, que si tú me pones a 3 personas de 3 pueblos originarios distintos enfrente, vistiéndoles exactamente igual, misma polera, unos jeans, unas zapatillas, los vistes iguales, ¿no? Yo te puedo decir cuál es cuál pertenece a cuál pueblo, solamente por cómo llevan el pelo. Para nosotros la plurinacionalidad es una realidad, para ustedes no es una realidad, nunca lo ha sido. Esto es un problema creado por la convención, pero es un problema enorme. Es un problema enorme. Ahora, hay ahí, Cristina, y no sé cómo lo ves tú, Martín, porque también este es un tema de autopercibirse. Entonces, junto con este poder de veto y con la entrega o digamos la reserva de cupos a todo nivel, incluso en este organismo que tendría que estar sobre los sistemas de justicia que afectan no a los pueblos originarios, sino que a los chilenos, porque ahora tenemos que hacer ese tipo de distinciones, imagínense, antes de todo este proceso no existía esa distinción. Claro, los mapuches tienen su cultura, pueden haber los aymaras tengan su cultura, etcétera, pero eso de ahí no se sigue que el mapuche tampoco sea exclusivo de Chile, porque también hay en Argentina, el aymara también hay en otras partes, entonces son pueblos que están que exceden las fronteras del Estado-Nación.
Pero con esto de la reserva de cupos, con más encima el planteamiento de que existirían tal cosa como pueblos, pero yo también me puedo autopercibir de alguna manera para tener ese tipo, ¿qué es lo que significaría ahí? Y lo otro que yo me pregunto, porque está claro, yo no sé cómo lo ven ustedes, y Martín aquí, cómo lo viviste tú al interior de la convención, en términos de que esto es simplemente un resultado de un juego de suma cero, o acá, fuera de que no hay una coordinación para la viabilidad del país, sí podemos ver una coordinación para la inviabilidad del país, que no es simplemente el resultado de la ausencia de una coordinación, sino que un diseño deliberado para hacer inviable la posibilidad de un Chile como lo conocemos. No, yo creo que acá no hay que darles tanto mérito, no hay diseño de nada. O sea, acá no creo que haya ninguna cosa preconcebida. El resultado de una creación media anárquica, donde efectivamente el resultado es una monarquía indigenista. O sea, acá hay chilenos que tienen cupos reservados, derecho a que les restituyan o regalen territorio, autogobierno, autogestión, autonomía, autodeterminación, una pila de derechos por sobre el resto de los chilenos, incluso abrir establecimientos educacionales solo para los pueblos indígenas, el resto no. Bueno, eh, entonces eso es lo que pasa además, es que es muy incierto. Todas las definiciones, ¿cuáles son sus territorios? No, después la ley lo va a decir. Estos 11 pueblos indígenas que yo me lo aprendí, porque si Cristina me lo preguntaba hace algunos meses tampoco me lo sabía. Además, y otros que reconozca la ley, o sea, es una cosa totalmente abierta. Vamos a empezar a resucitar, no sé, otros pueblos y otras cosas que existían antes. Entonces, al final, es un diseño totalmente abierto en cuanto a su extensión, en cuanto a sus territorios indígenas, en cuanto a la restitución de tierras, en cuanto a la cantidad que son de pueblos, porque sabemos que en Chile es cerca del 10%. Pero también hay que reconocer acá la realidad, como decía Cristina, si esto nunca fue un tema en Chile, nunca fue un tema. O sea, yo no vi a nadie marchando por esto, pero en fin, entramos en esto en un diseño totalmente anárquico, una cosa totalmente necesaria para tener esos 17 votos, para hacer las otras cosas que querían, que era claramente concentrar el poder en el Parlamento unicameral, en fin. Claro, pero lo que pasa, yo por el lado que lo veo como diseño es porque yo no puedo dejar de eh, hacerme cargo de las tesis de Pepe Rodríguez Elizondo, de lo que significaría a nivel más intercontinental un Chile desmembrado en manos del narcoterrorismo, que también es aliado de ciertos sectores políticos importantes en Colombia, en todas partes en general, pero además que tienen a su representante en Maduro. O sea, Maduro es el representante de la narcopolítica. Y acá hay una clara hermandad entre ciertos grupos al interior de la convención y el narcoterrorismo. Eso está clarísimo. En la medida en que no quieren condenar el narcoterrorismo, en la medida en que quitan el estado de excepción, en la medida en que sacan a las Fuerzas Armadas de su garante de la seguridad interna. O sea, acá hay, y además que efectivamente consolidan institucionalmente el modelo de Temucuicui en muchas partes del país y en todas las que se les ocurra, porque dejan abierto esto. Por eso es que a ver, sí, yo estoy de acuerdo que a nadie le gusta que lo apunten como que es uno de los adalides de la teoría de la conspiración, pero yo lo veo que todo esto es está muy influenciado por lo demás por García Linera, tiene un parentesco con los postulados de Evo Morales, por supuesto, que todo esto sí tiene una coherencia ideológica. Entonces, ahora que esta gente no haya llegado con ese piso y que lo haya ido adquiriendo con el tiempo y quizás ni siquiera de forma muy consciente, eso es algo que se puede matizar y digamos, las hebras se pueden mover de distintas maneras, pero lo que sí está claro es que un Chile como el que está diseñado en esa propuesta de Carta Magna es un Chile afín a lo que se haya dado en llamar la nación indigenista, afín a los intereses de la narcopolítica, afín a el avance de todo lo que es esta izquierda tipo Foro Sao Paulo, que se ha consolidado a través de ciertos gobiernos en la región y que tienen toda esta impronta. Entonces, no sé, ahí les dejo rebotando la pelota. ¿Sabes qué, Vanessa? Hay un tema aquí. Y es que en la Constitución de la Convención se plantea que los derechos son de los pueblos originarios, ¿ya? De los pueblos y naciones, de forma colectiva, ¿ya? Y esto a mí personalmente me genera muchísimo dolor, porque yo sí he sido muy
he admirado realmente muchísimo a las naciones indígenas dentro del Ecuador. Todo lo que han consolidado culturalmente, todo lo que han hecho culturalmente. Y creo que acá, sobre todo, un poquito más de cercanía tal vez con el pueblo mapuche, me parece que la gente que es los chilenos mapuches son espectaculares, tienen muchas cualidades maravillosas y son un aporte cultural. El mapuche está muy adentro, incluso en la bandera chilena, la estrella. El otro día estaba hablando con un colega y me contaba la historia de cómo Higgins puso la estrella en la bandera chilena y lo que representaba, lo que significaba, y era meter en el corazón profundo de este país a Lautaro, a la bandera que representaba el movimiento de Lautaro. Pero esto es un problema por una cosa súper simple. Y yo creo que no estás lejos de la realidad, Vanessa, y no es una teoría conspiranoica. Al darle derechos exclusivamente a pueblos originarios, a los pueblos, entendiéndose, no a las personas, no a los chilenos indígenas, sino a los pueblos originarios. Lo que estás diciendo es que los operadores políticos que se tomen la voz del pueblo, como la Machi Francisca Linconao, como Elisa Loncón, como Fernando Tirado, Isabela Mamani, como este grupo de personas, van a ser quienes van a poder hacer y deshacer, tanto con los derechos de los chilenos indígenas como con los derechos del resto de chilenos. ¿Ya? Y eso a mí me genera un profundo dolor, porque hay mucha idea de que esto es en contra de los chilenos indígenas, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Esta constitución no soluciona los problemas de los chilenos indígenas, no los incluye. Es más, les quita derechos. Chile ha sido maravilloso, Chile realmente es un país increíble, tiene esta maravilla que es súper responsable, es un país de gente muy responsable, ha sido un país de un gobierno bastante responsable, sobre todo en materia indígena. Si uno ve la cantidad de tierras que ha restituido Chile, porque lo ha hecho, con todos los pueblos, con absolutamente todos los pueblos, con el Aymara, con el Colla, con el Diaguita, con el Quechua, con el Mapuche, con el Rapanui, con diferentes pueblos, en todo el país ha restituido millones de hectáreas Chile. ¿Ya? Ha cumplido una obligación relevante. Y en los últimos años esos procesos de compras han sido a favor de personas naturales, ya no a favor de comunidades indígenas. Esos derechos sobre la tierra, que es particular, que es individual, que le pertenece a una persona, se acaban con esto. ¿Por qué? Porque los derechos son exclusivamente de los pueblos. Así ¿Y los es. pueblos quiénes son? Operadores políticos. Entonces, yo creo hasta cierto punto que muchas de las disposiciones dentro de la Constitución de la Convención son imposibles de cumplir. Y si son imposibles de cumplir en el mejor de los escenarios, ¿ya? Lo que va a pasar es que vas a generar molestias. Vas a generar molestias en distintos grupos, en distintos lugares. Por ejemplo, puede ser que generes molestias en el pueblo chango. Pueblo chango que ha ocupado históricamente, aparentemente, 1.300 kilómetros de costa, desde el norte con el Perú, toda la línea costera, hasta el río Elqui. ¿Ya? Ahí hay varios puertos que son relevantes para Chile, varios puertos, ¿ya? Tal vez 4 que son de los más importantes del país. Entonces, ¿qué pasaría si es que tú tienes un Temucuicuy en esa zona? ¿Qué pasaría con los puertos de Chile? Yo creo en este minuto que, y lo voy a decir porque creo que es importante, los grupos armados, las guerrillas en toda América Latina deben estar, pero sobándose las manos, esperando a que lo que está pasando en el sur se replique por todo Chile, porque eso les abre un mercado impresionante. Eso les abre un mercado. Chile está en una posición muy estratégica a nivel mundial. Y esto no es conspiración. Esto es una cosa de la cual ya se estaba hablando, ¿ya? En Colombia hace 7 años, de las implicaciones que tenía y los contactos que tenían grupos armados narcoterroristas en Colombia con algunas personas en Chile que se hacían llamar los luchadores de la causa mapuche. Hace 7 años que se está hablando de este tema en Colombia, abiertamente, ¿ya? Entonces, yo no creo que es una teoría conspiranoica, yo creo que es una posibilidad, y es una posibilidad súper triste, porque es extender lo que está pasando en la Araucanía por todo Chile, por todo Chile. Son 11 pueblos originarios que están coincidencialmente en puntos súper estratégicos. Si tú ves el territorio tradicional de los aymaras, de los atacameños, la mitad de las minas de Chile activas actualmente están cerca de esas zonas. ¿Qué va a pasar ahí?
¿Le estamos abriendo la puerta a qué? Creo que es un error gigante, 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 como están planteando las cosas aquí. Tal vez sí, esta es la idea de García Linera, pero creo que incluso está tan mal escrito, tan mal hecho, ¿ya? Que excede cualquier expectativa que ese grupo de gente puede haber tenido, que el Foro de Sao Paulo puede haber tenido. Y es una pena porque lo van a terminar haciendo una cicatriz gigante en Chile. Sí, ahora, Martín, yo no sé cómo tú ves el tema de, porque se está hablando que se puede aprobar para reformar y nosotros sabemos que parte importante de la gente que votó a prueba no leyó la Constitución de 2005. No la leyó. Lo más probable es que ese mismo 80% del padrón electoral que votó en ese momento, creo que fue el 50% del padrón electoral que votó, nuevamente vaya a votar sin leer nada, sin ver esfera pública, ver ninguna cosa, digamos, ningún programa que salga de el Canal 13, donde el periodista Ramón Ulloa dice que en esta Constitución sí que vas a poder tener tu propiedad, y lo dice a mandíbula batiente. Yo no sé si tampoco lee, o si definitivamente también es parte de la causa, porque aquí los medios de comunicación han hecho un muy buen trabajo en favor de intereses como los que estamos mencionando, de intereses que avanzan territorios en los cuales el narcoterrorismo tiene su estado, digamos, tiene su narcoestado. Es así de simple, pongámosle las palabras que corresponden. Ahora, teniendo en consideración cómo somos nosotros, la gran parte de los votantes, que no leyeron cuando fueron a votar a prueba la Constitución de 2005, ¿tenemos alguna esperanza de que lean esta o de que vean programas que salgan del mainstream? Y ¿sabes por qué te lo pregunto, Martín? Porque aquí este tema de los cantos de merluzo, que mencioné al principio respecto a la cuenta pública, a mí me despertó todas las alarmas. Porque basta que un buen discurso de Boric sea dado un par de veces. Esta es mi hipótesis, no sé, te lo estoy planteando a ti, que estás con la gente, que sales, que has conversado, que sigues así en la campaña, día a día en la calle, etc. Un buen discurso de Boric, una cosa bien de corazón y todo, aunque tenga un déficit, su discurso va a poder de 70.000 millones de dólares, lo que es un año entero de déficit fiscal. Y la gente aumentó en 8 puntos la aprobación por presidente, a la prueba le empezó a ir mejor. ¿Cómo ves tú ese escenario de los cantos del merluzo? Porque nadie se amarra al mástil para no caer preso de sus hechizos. Sí, dos cosas antes de responder eso, que es un tremendo punto que lo veo, de hecho, en todas las charlas que hago todos los días y varias al día, sobre lo que decían de la debilidad y fragmentación nacional, digamos, en estos mini estados, mini naciones súper débiles, súper vulnerables ante el narcoterrorismo y el terrorismo. Chile ya es de los mayores exportadores de droga a Europa, digamos, si eso está pasando, digamos, y financia toda esta industria. Recordemos que se eliminó el estado de excepción de emergencia, se eliminó el terrorismo, se eliminó el concepto de seguridad nacional de la Constitución. El tema migratorio se abrió básicamente con dos normas que son un efecto de llamada brutal. Venga a Chile y después de 5 años viviendo aunque sea ilegal a calle ciudadano. Entonces, bueno, aparte de la justicia, que va a ser cualquier cosa, esta justicia indígena ejercida por la autoridad indígena en un sistema indígena que no conocemos, la justicia. Esta debilidad estructural, por supuesto que, chuta, es terreno fértil para esta anarquía, y precisamente que va a ser aprovechada por estos subestados creados por el narcotráfico, como pasa en muchos otros lados, México, Colombia, en fin. Entonces, ¿se abre la puerta a eso? Sí, y yo creo que vamos para allá, inevitablemente, si es que este texto es aprobado. Sobre lo otro, es una dificultad enorme. Yo hago unas charlas que duran 45 minutos, después hay preguntas, y efectivamente en ese tiempo uno logra transmitir 4, 5, 6 conceptos y las personas no es que queden preocupadas, quedan aterradas, ¿ya? Pero analizamos el artículo, ellos mismos se van dando cuenta del peligro, pero la mayoría de la gente vota por razones emocionales, ¿no es cierto? Y la dificultad que tenemos hoy día es que efectivamente la gente necesita creer en algo. Está en una situación compleja económica, social. La verdad es que es un país hoy día que tiene poco proyecto político común hacia adelante, falta de liderazgo importante, y por eso se aferran a lo que hay. Y hoy día un discurso de Boric, pese a que sea carente de muchos aspectos, es lo que hay. Y por eso la emocionalidad que hay acá en la Constitución, si uno ve la campaña de la prueba que ya está haciendo esta misma convención, digamos, financiada por todos nosotros, la Constitución de la esperanza, la Constitución de la justicia, la Constitución, no sé, de la alegría, no sé qué epíteto le van a poner, y cualquier argumento que uno intente dar desde el punto de vista racional, no, es la mentira de la derecha, la mentira del rechazo, la mentira no sé qué,
no entran ni siquiera a argumentarse. Por eso digo que no están yendo ni a debates, porque no son capaces de sostener este texto, que también se la pega, ¿no? Cristina nos reta si no lo rayamos mucho, pero este texto que es brutal. Entonces yo lo veo difícil porque la gente vota emocionalmente. Si en ese apruebo fue votado por el 35% de las personas, ¿será? Si hacemos el cálculo del 78 por el 49% creo que fue que votó, el resto no está ni ahí, y de los que votaron, la mayoría no leyó. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, hoy día ese 50% que debe ir a votar, que nunca ha votado, que odia a los políticos, por tanto ya tenéis muy pocos interlocutores, la esperanza es que efectivamente haya muchos ciudadanos, mucha persona que no está en política, que haga vocerías. Ahí tenemos una ventaja, sí, que es que como esta constitución no es que sea maximalista, es hiper maximalista, abarca todo, hasta las ferias libres, hasta las juntas de vecinos, salen todos golpeados, todos golpeados. Las juntas de vecinos están enojadas porque se eliminan gran cantidad de juntas de vecinos que hoy día existen, tal cosa. Entonces, bueno, si realmente logramos hacer que un 10% de la población razonable lea esto, bueno, que ellos sean voceros, hay algún grado de esperanza. Si nos quedamos solo en el discurso, viendo matinales, estamos fregados. Y la esperanza del proyecto Rincón, de Jimena Rincón, lo que han puesto ahí, ¿no? Sobre la mesa, ¿cómo lo analizas tú? Lo que pasa es que la gente le cree poco a los políticos. Yo sí creo que es bueno bajarle el costo al rechazo, en el sentido de que lo que se rechaza es este mamarracho, digamos. No es quedarme con la constitución de Pinochet de los 80, que ya todo el mundo sabe, supongo a esta altura, que está firmada por Lago y que tiene un cerro de modificaciones. Pero efectivamente es muy importante. A mí yo lo encontré positivo la semana pasada ver algunos senadores hablando de la convención y del proyecto constitucional. Es como que se dieron cuenta que dentro de su labor política hablar de un texto constitucional era importante. Llevan un año callados. Entonces, ver a los políticos, me refiero a los parlamentarios, porque nosotros constituyentes aquí nos quedan 2 semanas o un poquito más, ¿no? A mí me volvió un poco la esperanza, porque son actores políticos importantes, recientemente electos, vienen saliendo de una elección, así que ellos se tienen que hacer cargo de abrir un poco opciones para que diga, oiga, si es que realmente el rechazo gana, como está arriba hoy día en la encuesta por poquito, pero está un poquito arriba, bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo de hacer las reformas constitucionales, pero ¿cuáles? Y ahí es muy importante. Uno, las que hay que hacer desde el punto de vista de razón, de mejorar el sistema político, que hoy día Chile tiene una desincronización que nos tiene complicado, pero además avanzar en temas de seguridad nacional, me refiero, de combate al terrorismo, de poner Estado de Derecho, darle cierta herramienta, pero bueno, cambios constitucionales de verdad, no temas populistas. Entonces, bueno, yo espero ahí que el Parlamento realmente se meta a este debate y baje un poco el costo a ese rechazo. Y bueno, el resto de la sociedad civil, yo espero que se tome algunas causas y se dé cuenta realmente el rol que tiene que jugar en esto. Y Cristina, quizás ayude en eso, que la sociedad civil entienda que se generan ciudadanos de segunda categoría a partir de en términos de derechos, a partir de esta constitución, lo cual debiese de violar varios tratados internacionales, empezando por la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, que establece que todos nacemos libres e iguales, ¿no es cierto?, y que tenemos igualdad de derechos. Y acá, bueno, con toda la política identitaria que se ha avanzado desde Carl Schmitt, que es un teórico del fascismo nacional, del nacionalsocialismo alemán, ¿no? La política identitaria resurge de ahí, de su concepto de la política, que es donde tienen que haber de grupos de amigos y enemigos al interior de las sociedades peleándose, porque las condiciones para la revolución marxista son siempre condiciones de antagonismo. Y cuando nosotros superamos la tensión que hay entre una clase explotadora y una clase explotada a partir del beneficio que empieza a generar para todo el mundo un sistema económico libre en el marco de democracias constitucionales, entonces ya no están las condiciones para hacer una revolución. ¿Cómo volvemos a esas condiciones? ¿Cómo tensionamos nuevamente la sociedad? Bueno, ya no podemos hablar de explotadores y explotados, etcétera, porque todo el nivel material de la mayor parte de la gente se ha elevado y ya no hay cómo enganchar desde ahí, pero sí podemos enganchar desde las diferencias existenciales que hay en la forma de vida que tienen distintos grupos, las mujeres respecto de los hombres, los pueblos originarios respecto de los huincas, etc. Y con esto lo que han ido haciendo es construir culturalmente nuevamente un piso que sirva a través de extremar los antagonismos a la revolución violenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene un país con un proyecto de constitución que se trata de imponer más encima por decreto, como dijo Bermúdez, porque probablemente si sale la prueba, eso es lo que van a hacer. Ya la puerta está abierta, ya se discutió sobre el tema, ya se dijo que iba a ser así, y miren el descalabro que tenemos porque no podemos, primero,
El gobierno va a decir, no podemos avanzar nada y no podemos resolver ninguno de los problemas producto de que todavía tenemos la Constitución del 80, que es la del 2005, pero bueno, según Peña, que también es la del 80, y según Hernán Larraín, que también es la del 80, y según Pato Navia también. O sea, hay harta gente que tiene como un lapsus, que vive como en la película ¿cómo se llamaba esta? De la señora que vivía pensando que no había caído el Goodbye Lenin, que no había caído el muro de Berlín, ¿no? Esta gente cree que no hubo 30 años de concertación, y lo divertido es que también están en nuestro sector, sí, una cosa impresionante. Entonces, cuando primero el gobierno va a decir, bueno, si no tenemos una nueva constitución, que ya lo ha dicho, no vamos a poder cumplir con nuestras promesas, y le va a echar la culpa a la vigencia de la Constitución de 2005. Después, si gana el apruebo, van a decir, es que no la hemos podido implementar. O sea, van a tener 4 años de excusas para poderles, así como Maduro ahora le echa la culpa, y por supuesto que los Castro lo hicieron siempre, a Estados Unidos, a cualquier cosa, al capitalismo mundial, a lo que sea, van a poderle echar la culpa a otra cosa. Nosotros pensamos que Chile, así como tú decías, Cristina, era un poco más responsable. Pero lo que uno ve es que las clases medias y altas son las que principalmente se tragan el cuento, son las clases bajas las que no le están creyendo a Boric, y las que están más por el rechazo, etcétera, son las que conservan el sentido común y no han sido de alguna forma adoctrinadas por la ideología de la izquierda neofascista. Entonces, a mí me gustaría saber a ti como hunch, así como esa intuición, conociendo Latinoamérica bastante bien. Nosotros como latinoamericanos también compartimos eso de que, como decía Armando Uribe, Latinoamérica se va a liberar el día que se libere de sus libertadores. O sea, es como, paremos con estos libertadores que al final son todos unos tiranos, ¿no? O sea, terminemos de, no les creamos más. Al ver esta cuenta pública y los resultados que tuvo, y estar tú también muy empapada de todo lo que está pasando más allá de las fronteras de Chile, ¿qué crees tú que puede pasar acá, digamos, en caso de apruebo o de rechazo en el plebiscito? A ver, yo lo primero que quisiera decir es, y esto es algo que me ha pasado en todos los países donde he estado, la gente del país suele ser súper crítica con su país. Y he visto que los chilenos son muy críticos con Chile. A los ojos de una extranjera, Chile es el asilo contra la opresión, en todos los sentidos. Los chilenos tienen una capacidad maravillosa de entender ciertas cosas que el resto de latinoamericanos no entendemos. Yo no puedo explicar la importancia de la propiedad privada en Ecuador. Muy poca gente me la entiende, pero aquí sí entienden. Muy pocas personas en el Ecuador estarían dispuestas y estuvieron dispuestas a pelear, por ejemplo, por el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Aquí sí, aquí sí. Muy poca gente en Ecuador quería entender la importancia de poder elegir cuál es tu sistema de salud. Aquí sí. Aquí la gente sí entiende también la diferencia y la importancia de poder elegir quién administra tus fondos de pensiones. Aquí sí lo entienden. El chileno, yo pienso, yo lo he visto y lo creo profundamente, está muy conectado con la libertad y con la propiedad. Y eso está muy bien, eso está perfecto. Eso les diferencia de los argentinos. Por eso, teniendo ciertos puntos en común en su historia, no terminaron igual. Chile no es Argentina. Chile no es Argentina, Chile no es Ecuador, Chile no es Bolivia, Chile no es Venezuela. Los chilenos tienen algo distinto en la cabeza, ¿ya? Entonces, quiero partir diciendo eso. Sí, esto es una cosa terrible, ¿ya? Esto es un episodio lamentable de la historia de este país. Yo creo que muy lamentable. Hemos podido estar un año en la Convención Constitucional y creo que ha sido un poco depresivo, pero esto es un episodio. Y los chilenos también tienen otra gran habilidad, un superpoder, y es que se ríen de las estupideces que les pasan. Eso me parece maravilloso, porque el resto de latinoamericanos lloramos. Ustedes se ríen. Este es un momento para reírse de este chascarro espectacularmente ridículo del cual están viviendo, ¿ya? Burlarnos un poquito de la Constitución, de la Convención, y emprender un rumbo, sí, de esperanza hacia algo que se merece este país. Yo creo que amar a Chile, ¿ya? No es un tema ni de izquierda ni de derecha. Es más, para amar a este país y volverse loco por este país, uno ni siquiera tiene que haber nacido aquí, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, peleemos por algo que vale la pena. A las personas que quieren aprobar para reformar, yo les pregunto, ¿no será mejor aprobar una cosa que nos haga felices a todos, que esté a la altura del país que tanto queremos? Yo creo que es más sencillo por ahí. Ahora, sí, por supuesto, va a haber una volatilidad con respecto
respecto a lo que diga el presidente. El presidente tiene una serie de características que le hacen atractivo a muchas personas. Es simpático, es joven, tiene una serie de características. Pero tenemos un presidente merluzo, pero los chilenos no somos merluzos. No somos tontos y no nos vamos a dejar engañar por esta estupidez. Yo quiero verlo con un poquito más de optimismo. Me rehúso a pensar que estamos destinados a seguir el mismo rumbo de otros países que se han ido al diablo con este tipo de cambios y con este tipo de reseteos tan absurdos, tan innecesarios. Es imposible que el presidente de la República trate de justificar su inoperatividad con la constitución actual, con la constitución vigente chilena, porque con la constitución vigente chilena, primero, él llegó al gobierno. Segundo, se han podido hacer grandes cambios en diferentes materias, por ejemplo, en materia de salud. ¿Ya? La integración que vimos del sistema de salud público y privado en la pandemia, lo hicimos con la constitución vigente chilena. El poner la pensión general unificada para mejorar las pensiones de la gente. Lo hicimos con la constitución vigente. Esta constitución, la constitución que tenemos hoy día, la vigente, no te marca un modelo político, un modelo económico, no. Lo que hace es que asegura libertades. Las libertades que los chilenos, con los que los chilenos se identifican, con los que los chilenos se sienten bien, con los que están dispuestos a pelear. Eso es lo que hace. A diferencia de la constitución de la convención, que te quita esas libertades. Entonces sí, yo creo que sí hay una cierta volatilidad con respecto a lo que pueda llegar a decir Boric, pero la gente no es tonta, y el chileno no es tonto, y el mundo no es tonto. De la última gira del presidente, la impresión que hubo a nivel internacional fue que es un gran orador, pero que su discurso no refleja la realidad. Y eso lo están diciendo los americanos, los canadienses, los ecuatorianos, los colombianos. En distintos lugares se está diciendo exactamente lo mismo. Estaba revisando qué fue lo que pasó con el encuentro de Lasso con Boric. Y las palabras del presidente ecuatoriano fueron súper simples. Y lo que terminó diciendo fue, nos estamos encontrando aquí con un Correa, un tipo que habla bonito, que dice mucho, ¿ya? Pero que en realidad lo que quiere es desconcertante y es antidemocrático, ¿ya? Lo mismo están haciendo analistas en Estados Unidos cuando estudian lo que está pasando en Chile y tratan de analizar el discurso del presidente Boric y analizar si es que es cierto o no es cierto. Están llegando a la misma conclusión. Gran orador, ¿ya? Sin bases, sin contenido, y en realidad la realidad demuestra todo lo contrario de lo que él está diciendo. Entonces, yo creo que ese mismo análisis lo pueden hacer los chilenos y lo siguen haciendo los chilenos. El día de ayer yo estaba revisando las encuestas y otra vez está como estabilizando un poquito. Sí, la gente está muy indecisa, hay mucha desinformación. Y además, creer que esto es tan estúpido, tan absurdo, la constitución de la convención que va a llegar a ser tan estúpida, es difícil de creer para los chilenos, porque los chilenos están acostumbrados a un poquito más de institucionalidad. Entonces, por supuesto, si yo te voy y te digo que esto es una barrabasada, que le estás dando poder de veto a los indígenas, a los pueblos indígenas, ni siquiera a los chilenos indígenas, no me van a querer creer. Por supuesto, señoras y señores, ustedes no están acostumbrados a este tipo de imbecilidades. En Ecuador, si lo digo, de seguro me van a creer, porque nosotros sí estamos un poquito más acostumbrados a las tonterías, pero ustedes no. Entonces, ahora lo que hay que salir a hacer es literalmente salir con esta constitución y explicarle a la gente artículo por artículo que lo que estamos diciendo no es mentira, es difícil de creer, pero no es mentira. Sí, yo creo que esa es una entrada muy positiva y constructiva, y que tenemos que llevar un poco como en un carruaje las riendas de los dos caballos, por irnos con Platón. Uno es la vía que tú muestras. Efectivamente, Chile tiene una historia institucional sólida, pero entre 1970 y 1973 las barrabasadas que nos tragamos como país fueron insólitas. Desde la expropiación de todos los campos nimios, hasta lo que estamos viendo ahora en el sur. ¿Tú crees que tragarse como país, tener un Temucuicui, un incendio con muertos prácticamente todas las semanas, no es una barrabasada? Estamos acostumbrados ya. El Transantiago. O sea, tú en otro país haces lo que se hizo en nuestro país de meter a la gente en colas eternas, como rebaños,
después de que tenían un sistema que, ok, podía ser mejorado, pero llegabas a tiempo, te podías subir al bus que andaba mucho más en sectores mucho mejor, porque estaba hecho, había sido de forma espontánea, la competencia. Y los metieron en esto, en otro país te queman el sistema completo. Acá salieron a quemar por otros motivos. Acá salieron a quemar un cierto grupo de gente muy particular, ¿no? Y que tenía motivos revolucionarios, eso está claro, y de destruir. Pero Chile se ha aguantado varias barrabasadas que son impresionantes, y lo que pasa es que nosotros, a diferencia de los otros países, no tenemos a gente que esté dispuesta a gritar esto a los cuatro vientos. Si tú te das cuenta, Milei en Chile nunca hubiese sido invitado a un programa de televisión, jamás. Mi hermano Axel, que es un tipo que es un intelectual a nivel internacional, hay ciertos think tanks de derecha a los que no es invitado, porque es muy extremo. Hoy es muy extremo. Entonces no se puede decir nada. Chile es el país del silencio. Este es mi punto de vista como chilena. No el país donde no pasan barrabasadas. Aquí la cantidad, y por eso es que hubo un momento en que la gente, por los abusos, terminó saliendo a la calle y explotó. Porque aguantan, hasta que llega un momento en que revienta la olla. Y ahí se aprovechan, que están siempre a la espera, siempre están ahí esperando los que quieren capitalizar ese malestar y ese descontento políticamente porque no saben hacer algo constructivo y solo saben hacer algo destructivo, que son los comunistas. Entonces, la verdad, si me lo preguntas a mí, yo creo que, claro, si uno compara con otros países, pero si tú lo miras y lo piensas ahora, lo que nosotros estamos viviendo, lo que llevamos viviendo en el sur, tú dices, hace 7 años se habla en Colombia la situación de la relación entre la FARC, el Partido Comunista y ciertos sectores del narcoterrorismo que se visten con la causa pueblo originario en Chile, y en Chile nadie dice nada. En Brasil, por Odebrecht, el señor Lula da Silva se fue preso. En Chile salió un titular respecto a Bachelet, uy, y no pasó nada más, todo se ocultó. Entonces nosotros somos el país del silencio, que es una cosa distinta. ¿Y de a dónde hemos podido sacar la fuerza para que al menos cierta gente empiece a tomar conciencia de este tipo de canales, de este tipo de programas? ¿Sabes por qué yo tengo una visión que sería el otro caballo? A ver qué opina Martina acá, a ver si puede hacer el que lleva las riendas de las dos visiones. Yo tengo la visión, converso con amigas mías, me dicen, mi familia no está ni ahí con esta cuestión. Oye, si hay 5.000 millones de dólares en las cuentas del Banco del Estado. Otra amiga, oye, yo postulé llevo 8 meses esperando un auto nuevo, marca Mazda. Abrieron la venta por Zoom, entre 5 minutos y ya no queda ni uno. Ni uno. Está en otra. No hay. Entonces, hay un sector que está preocupado, hay un sector que está llamando las alarmas de todas partes, pero hay una parte importante que está en otra, porque si no, nada te explica que una constitución tan extrema como esta tenga un apoyo como el que tiene, que nos tiene ahí en la mitad, a pocos puntos de perder o ganar. A ver, Martín, pon aquí orden en la sala. No, mira, yo vuelvo al la eterna paradoja de la estabilidad que he dicho 1000 veces, digamos, es la lejanía con la política, que es brutal, y la lejanía de la política con la realidad, que es más brutal todavía. La semana pasada fue a hacer una charla ahí a Colina, al ladito de Colina 1, Colina 2, además llegué antes, fui a recorrer alrededor donde hay unas tomas nuevas de personas migrantes. Brutal, brutal. O sea, en Ñuble tenemos algunas poblaciones algo inseguras, pero esto estamos hablando de otro nivel, todas estas tomas nuevas. La preocupación de las personas en Colina, ¿cuál era? Que si salen de las casas les desvalijan las casas, digamos, que el kilo pan iba a subir este lunes a 2.200 pesos, que no les da para llegar a fin de mes, digamos. Y el tema migratorio descontrolado. Esas son las preocupaciones de la gente. Entonces, cuando uno le empieza a explicar que aquí vamos a ser una república plurinacional, ecológica, preocupados por la crisis climática, con equidad de género y todo eso, la verdad es que estáis hablando otro idioma. Eso es lo que pasa. Entonces, pero el que habla otro idioma, el que tiene problemas no son esas personas. O sea, esas personas están preocupadas de las necesidades más básicas, digamos, de los derechos fundamentales más básicos que son vulnerados día a día. Entonces acá el problema que tenemos es cómo sintonizamos eso. O sea, cómo hacemos que esa gente se dé cuenta de que la política sí es importante y por lo tanto no puede decir, cada vez que llega un político me tocó ir a hacer puerta a puerta y la gente dice no estoy ni ahí, porque igual tengo que trabajar el lunes. Bueno, tiene que darse cuenta que la política tiene la capacidad de destruir países, como nos ha contado Cristina, que pasa en muchos otros países, o de hacer que los países les vaya bien. No sé, por ejemplo, otro lado, no sé, pues Singapur, ¿no? Un país que con un buen manejo político logró ser líder mundial. Entonces, el desafío está ahí, el desafío está en empatizar, en sintonizar, para que las personas realmente participen un poquito. Es mucha educación cívica, es mucho de eso, pero claramente el caldo cultivo también del populismo de izquierda o derecha, lo que queráis, pero un populismo
que lo vemos también en Latinoamérica, en otros países. Hay ejemplos populistas que estamos viendo que todos lo aplauden también, digamos, de derecha, diría yo. Entonces, Claro. hay que efectivamente ser muy cuidadoso con eso, pero yo siempre vuelvo a la calle, a lo que la gente pide. Y hoy día sí hay cierto espacio porque efectivamente los que volvemos a los temas fundamentales, derechos fundamentales, seguridad, seguridad nacional, defensa, control, economía doméstica, digamos, o sea, que haya una libertad económica que permite que las personas que mejor o que más se esfuerzan les vaya mejor, bueno, la gente ese lenguaje lo entiende y por eso Cristina cuando decía que el chileno defiende la propiedad privada, sí, porque efectivamente cuando yo le hago la charla y se dan cuenta que, por ejemplo, la vivienda que entrega el Estado ya es en goce, no propiedad, que es su vehículo de ahorro, la libreta de ahorro, porque ahí ahorran y después le hacen el tercer y cuarto piso a la casa y ahí ahorran, o que las pensiones son de ellos, las pueden heredar y ahí ahorran las personas más vulnerables, bueno, que se lo estáis quitando, le estáis quitando libertad, capacidad de ahorro. Entonces, al final es muy duro y muy brutal, pero hay que tener la capacidad de tener un discurso que sintonice con esas personas que no pueden salir de la casa porque si no, lo asaltan. Bueno, ahí está la dificultad de esta derecha o centro derecha o personas que defienden la libertad, si ya no es un tema de derecha, que no quedarnos solo en los seminarios o las cosas más elevadas, sino que poder sintonizar en ese discurso. Sí, Sí. bueno, cada sector, ¿no es cierto?, de los votantes representa un desafío distinto. También tienes a toda la gente clase media que va a tener ciertos problemas similares a esos, pero otros que también son distintos y con los que también habría que sintonizar. Pero acá nos enfrentamos también a les quiero dejar este tema planteado, a ver qué opinan, eh, para cerrar esta excelente entrevista, que es la amenaza de que si gana el rechazo, quemamos Chile. Porque justamente, Martín, eso que tú estás diciendo de esta gente que ya no soporta más la violencia, que ya no soporta más la inseguridad, si es que les dicen que va a volver el octubrismo por miedo, y mucha gente del apruebo votó por miedo, o sea, cuando se ve, no, mira, una gran mayoría democrática fue a votar apruebo porque eran épocas en que teníamos esperanza en mejorar nuestras instituciones. No, mucha gente votó apruebo porque no quería que siguieran quemando las ciudades. Es así de simple. Entonces, eso de nuevo se silencia, ¿ves, Cristina? Así es el tema. Acá nosotros nunca hemos hecho una encuesta, y esto me lo planteaba yo como cientista política, por ejemplo, de qué apoyo tiene Pinochet en las clases bajas. Porque eso es algo que nunca se ha encuestado y debiese encuestarse. No, sí, hubo una encuesta hace un par de años y si no me equivoco era cerca del 45% de Imagínate. Ah, aprobación. Pero eso no es algo recurrente que tú, por lo tanto, vayas pudiendo ver, porque entonces, por ejemplo, el argumento de que la constitución es de Pinochet no sería un argumento. Porque nosotros damos muchas cosas por sentadas que en otros países serían motivo de estudio y de reflexión. Y nosotros lo damos por sentado porque a nadie le conviene mover esa caja de grillo. Entonces, esas son cosas, yo más o menos como la espiral del silencio para mí sí estuvo bajo el manto de las políticas de los acuerdos, que podría haber sido muy buena y tiene cosas muy buenas de los 30 años de concertación, pero esa es mi generación y nosotros nos tuvimos que quedar callados respecto de muchas cosas que veíamos con las que estábamos en desacuerdo, y esa es la gente que hoy día está moviendo la olla de grillos y que al mismo tiempo también un grupo muy irresponsable está amenazando con volver al octubrismo en el caso de que gane el rechazo. Entonces, ¿cómo ven ustedes con ese tema? Podemos ir cerrando esta excelente conversación. ¿Cómo ven ustedes un posible triunfo del rechazo? ¿Y qué pasa con el manejo del orden público, la seguridad? ¿Qué puede hacer este gobierno? ¿Qué puede hacer Isquia? ¿Saldrá a reírse a mandíbula batiente cuando estén quemando las ciudades de nuevo? Si es que eso sucede, porque ella estará gratificada en su corazón. Yo creo que el problema es que es muy honesta. No aprendió, sí. no aprendió a fingir. De todas maneras, ese es su problema. Sí, o sea, aquí, nuevamente yo creo que aquí hay campo fértil, el chileno es tierra fértil para las ideas de la libertad y creo que eso es esperanzador, cosa que no pasa en otros países de la región. Pero sí es un tema y a mí me sorprende inmensamente el silencio de la mayoría de los políticos o la suavidad con la que dicen ciertas cosas, porque yo creo, no sé, al menos en Ecuador o en Colombia, si es que alguien te dice, yo qué sé, con un arma en la cabeza, te amenaza y te dice, te voy a quitar todas tus cosas, uno responde y no es que responde diciendo, vamos a dialogar, tratemos de conversar, veamos cómo podemos solucionarlo, lleguemos a un punto medio. Jamás, eso no pasaría jamás. O sea, si lo que propone la Convención Constitucional estuviera siendo propuesto en el Ecuador, la Asamblea Nacional Constituyente no terminaba la pega.
la gente se hubiera parado afuera de la Asamblea Constituyente a saquearla, a quemarla y chao, todos para su casa, si hubiesen llegado a proponer las estupideces que está proponiendo la Convención Constitucional. Ahora, con respecto al tema de la violencia, si es que gana el rechazo, a ver, eso es algo con lo que nos llevan amenazando ya varios años, ¿ya? Vamos con esta amenaza, con este chistecito de que sí, pero es que por eso tienes que votar por Boric, por eso tienes que votar a prueba, por eso es que tienes que hacer un millón de cosas. Y la violencia nunca paró. Yo creo que aquí, en la medida de lo posible, con lo difícil que puede llegar a ser, no estoy llamando a portar armas ni absolutamente nada, pero a lo que sí llamaría es a tener un poquito de responsabilidad con nuestras cosas y con la defensa de nuestros espacios, ¿ya? Cuando empezó el octubrismo, cuando empezaron las manifestaciones feas, hubo un grupo de gente que salía con chalecos amarillos a hacer cercos humanos para que no pudieran pasar los manifestantes a otros lugares. Yo creo que hasta cierto punto, evidentemente hay grupos violentistas con los que simplemente no se puede lidiar porque están armados, porque es imposible lidiar con ellos, y para eso debería estar el Estado, para eso debería estar la fuerza pública. Pero en la medida de lo posible, tratar de defender nuestros espacios, no permitiendo que haya grafitis, no permitiendo que vengan y se acumulen estos grupos terribles, que los vecinos salgan y defiendan su espacio. Al final del día, yo creo que se puede llegar a calmar un poco la violencia si es que nosotros también participamos de la defensa de nuestra ciudad. Por mi lado, tienen mi firme compromiso de que así será. Si es que yo veo que gana el rechazo y empieza a salir la gente como loca, yo sí me voy a poner mi chaleco amarillo a tratar de defender lo que pueda de mi ciudad. Esta es mi ciudad, este es mi hogar, no lo van a hacer pedazos de nuevo, no pueden hacerlo pedazos de nuevo. Ahora tenemos un gran problema frente a esta realidad, y es que tenemos un gobierno que es bien inepto, que no respalda a carabineros, que no respalda a las Fuerzas Armadas. Entonces, eso nos complica. Yo no sé qué podríamos llegar a hacer en esas circunstancias si es que no tenemos el apoyo de quien tiene el monopolio de la fuerza, en teoría, que es Carabineros y Fuerzas Armadas. La única cosa que se me ocurre es tratar de salir a defender en la medida de lo posible, sin violencia, nuestros espacios, nuestras ciudades. Espero de todo corazón que el presidente pueda tomar la decisión correcta, que es defender a los ciudadanos de violentistas. No tengo tanta fe en eso de todas maneras. ¿Y cómo lo ves tú, Martín, si gana el rechazo? Sí, bueno, desde el punto de vista político, democrático, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Ojalá se abra un camino de discusión, en fin, pero desde el punto de vista de esta amenaza, esta coacción de la violencia, que claramente son grupos los que articulan y promueven esta violencia muy ligados a los partidos políticos, está claro, ¿no es cierto? Coexisten, conviven, eso no es misterio para nadie. Pasan un par de cosas que es lo que decía Cristina. Ahora, un gobierno que no sé si llamarlo inoperante, es inoperante, o sea, de todas maneras en términos al menos de seguridad, lo hemos visto, todo lo que ha hecho, pero además muy víctima de su discurso. ¿Sí? Cuando vean en internet todos los discursos o las actuaciones del presidente increpando a las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, digamos, o sea, muy víctima de su pasado, entonces le va a costar hoy día dar instrucciones de uso de fuerza legítima para proteger a la población. Entonces, cuando tenemos un Estado ausente, que ya teníamos un Estado bastante ausente en esos temas, no solamente en el sur, sino que en el norte, donde el crimen organizado ya se ha apoderado de ciudades, digamos, cuando ya tenemos ese grado de abandono por parte del Estado, donde tenemos subestados narcoterroristas, narcotraficantes, en fin, estamos cada vez más cerca efectivamente de la necesidad por supervivencia, de que las personas tengan que tomar acciones. Y eso es muy grave. Es muy grave porque efectivamente se abre el espacio a una situación de mayor anarquía que puede efectivamente dar para cualquier cosa. Entonces, es ahí donde efectivamente yo creo y espero que no se reactiven estos niveles de violencia que tuvimos en octubre. Yo espero que los partidos sean responsables, pero lo que más espero es que las personas seamos valientes. ¿No? Yo creo que acá la libertad hay que defenderla, una tremenda frase, pero desde Jefferson no es mía, claramente. Pero a lo que voy es que pese a que esté la amenaza de esa coacción de la violencia, pese a que tengamos un escenario de que el gobierno poco va a hacer, quizás, de que hayan grupos que han avanzado en control territorial, grupos, me refiero de crimen organizado,
Bueno, yo espero que los chilenos seamos valientes y salgamos a hacer la pega, a denunciar, comunicar y enfrentar con los medios lícitos que tengamos a mano precisamente para no entregar el país. Porque si es que no lo hacemos, cada día va a ser peor. Esto tiene un solo camino. Vean ejemplos de otros países, vean México, no sé, como el narco el que controla todo. Vamos hacia allá. Entonces, hoy día claramente, bueno, estamos en esa encrucijada y por tanto, cada vez que nos amenacen con la violencia que puede haber si es que pasa tal o cual cosa, bueno, es una señal de advertencia que precisamente tenemos que hacer eso, porque no les podemos dar en el gusto, porque si no es ser terreno simplemente. Sí, estoy de acuerdo. Y ahí siempre hay que evaluar también que una parte del gobierno, el Partido Comunista, que tenía sus correos en el computador de Raúl Reyes, ¿no es cierto? Con sus amigos de la FARC. Y entonces una parte del gobierno, por lo menos, está claramente, por los hechos históricos como eso, vinculado al narcoterrorismo, además de las actitudes que han tenido siempre frente a la legislación que podía ponerle límite al robo de la madera, a los ataques incendiarios y a un largo etcétera, donde siempre los votos de quienes hoy gobiernan estuvieron en contra de cualquier avance en materia del uso de la coerción para poner un límite al avance de estos grupos narcoterroristas. Por lo tanto, yo no estoy haciendo ninguna acusación que se infiera lo que se tenga que inferir, solamente quiero recordar dos cosas. La libertad la aprecia aquel que la pierde, es como la salud. Nadie se despierta, o muy poca gente, que no ha estado enferma gravemente en su vida, se despierta todos los días diciendo gracias a Dios mío, o gracias al destino, o a la suerte, o a lo que sea, o a mí mismo que me cuido tanto, que estoy sano, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con la libertad. La libertad nadie se da cuenta que la tiene hasta que la pierde. Y ese es un problema gravísimo para enfrentar, para dar este tipo de resistencias, para oponer este tipo de resistencia al avance del totalitarismo. Porque la gente, como dices tú, Cristina, no se la cree. Y aquí hay una frase que no es de Arendt, no me acuerdo ahora de quién es, pero ella lo cita, que plantea que la gente normal no cree que todo es posible. Y eso a propósito del Holocausto. La gente normal no lo cree, no cree que esto va a pasar, no se la cree. Y ahí tenemos otro gran problema que está como quien dijera, circunscrito en nuestra naturaleza psíquica. Uno es que hasta que no perdemos la libertad no nos damos cuenta que la teníamos. Esto es como cuando tú, de repente alguien que tú quieres y no veías hace tiempo, que no habías pescado, se muere. Y ahí te das cuenta que, o estabas peleado con una persona que quieres, y ahí te das cuenta que la querías mucho y ya se murió y ya no hay nada que hacer. Es lo mismo pasa con la libertad. Y lo otro que realmente nosotros no somos capaces de, o sea, el punto es cuál es la regulación mental que uno tiene acá, es si yo te llevo 5 años atrás y te digo que en 5 años más Chile va a estar donde está ahora, ¿tú qué me dices? Y yo puedo asegurarles que prácticamente todo el mundo diría, no. Si yo te digo, mira, va a haber un 18 de octubre, van a entregar nuestra constitución, nuestros derechos individuales, vamos a tener una convención con un pelado que le mintió a la gente, vamos a elegir, a este señor lo vamos a elegir, a este barbón que hago aquí, anda así medio rapado como, y que dice que él no puede ser presidente, bueno, él va a ser presidente. Todo el mundo tú dices, no, pero Vanessa, tú estás Voy a llegar a ser una plurinación, no se te olvide eso, que eso ya... Entonces, Sí. para que entendamos qué tan grave estamos, porque nosotros nos vamos acostumbrando, el ser humano se adapta, igual que todas las otras especies, a sus condiciones. Para que entendamos a qué nos estamos adaptando, tenemos que volver atrás y decir hace 5 años cuál hubiera sido mi opinión respecto de que me obliguen a hablar en inclusivo y que alguien me hable a mí en esos términos, digamos. Y que metan la perspectiva de género que va a destruir la justicia y el principio de igualdad ante la ley en todo Occidente, porque este es un proyecto mayor y que lo metan en los sistemas, en los fallos judiciales. Entonces yo al menos esas 3 reflexiones creo que pueden servir para que no nos situemos acá y veamos acá y hacia adelante, sino que también para que tengamos para que veamos cómo nosotros mismos nos vamos acostumbrando a la agüita que se calienta en la olla y entendamos que a veces no nos distinguimos tanto de las ranas. Sí. Fíjate, los venezolanos, todos mis amigos venezolanos, cuando vivía en Ecuador, yo les preguntaba, les decía, ¿cómo llegaron a tanto? ¿A qué rato pasó esto? O sea, ¿a quién tiene la capacidad? Porque hay que tener capacidad para quebrar una mina de oro, hay que tener capacidad. Entonces yo les preguntaba, les decía, ¿cómo llegaron a tanto? Y me decían, verás, cuando empezó Chávez, ¿ya?
nos tapaba un hueco por acá, entonces nosotros abríamos otro por acá. Y otra vez nos tapaba ese hueco y abríamos otro por acá, y así seguíamos abriendo huecos, buscando escapar, buscando alternativas, hasta que realmente ya no hubo más alternativas y nos dimos cuenta que había pavimentado todo con sus ideas, con su perspectiva, con su forma de actuar, de gobernar, de ejercer poder, y que encima nos dejó clavados a un delfín inútil. Ahí fue cuando tuvimos que irnos. Cuando nos dimos cuenta que ya realmente nos habíamos adaptado tanto en vez de pelear por lo que en ese minuto era importante. Esto yo no creo que es algo a lo que uno se puede adaptar. Y no es alarmismo, no es alarmismo. Las personas que nos están viendo, si tienen dudas, si creen que estoy mintiendo, les ruego, por favor, escríbanme. Me voy a tomar todo el tiempo del mundo para hablar con ustedes y para tratar de mostrarles que lo que estoy diciendo es verdad. Esto es una locura, es una estupidez, es peor que la Constitución venezolana, es peor que la ecuatoriana, peor que la boliviana, está mal hecha, no tiene sentido. Entonces, yo creo que esto es un punto de no retorno, yo creo que esto no es adaptable bajo ningún concepto. No pensemos en cómo nos podemos adaptar a este chiste, porque no hay cómo, no se puede. Bueno, es una experiencia, entonces, bueno, Chile tiene como todo ser viviente, sus momentos brillantes, sus momentos de máxima oscuridad. Estamos en uno de esos. Martín conoce bien de fondo, ¿no es cierto?, los pasillos de este laberinto. Capaz que después puedas escribir un Nobel, una novela, así que te transforma en premio Nobel, Martín, con esta experiencia. Oh, un capítulo Los Tres Chiflados me daría, yo creo. No sé si para Nobel. Pero al menos el edificio es bonito, ¿ah? Ahí está, mire. Sí. Sí, eh, claramente pobre edificio, digamos. No hemos estado a la altura del edificio, pero bueno. Bueno, les mando un abrazo grande a los dos. Gracias por estar en Esfera Pública. Gracias, Martín, nuevamente por acompañarnos. Cristina, Feliz. por haber aceptado la invitación. Y nos vamos a reunir, bueno, con Martín todos los lunes, pero seguro que a Cristina la tendremos luego también más cercano al plebiscito para seguir conversando, a ver qué es lo que se viene y, bueno, cómo vamos a asumir los desafíos, porque sea cual sea la decisión, Chile va a enfrentar. Si ya enfrenta desafíos, los desafíos van a aumentar de forma considerable. Les mando un abrazo y muchas gracias por haber estado en Las Verdaderas Mentiras, develando algo de la verdad que no sale en otras partes. Luego, que esté muy bien. Gracias. Un abrazo.